se va a debilitar y va a ser sustituido por otro. La arquitectura, les dije, es la más reveladora de las artes. Se produce una notable transformación en el estilo gótico. Cualquiera que vea una catedral gótica se dará cuenta que no solo por razones arquitectónicas, de composición de fuerzas, etc., se levantaba, buscaba llegar lo más alto posible, sino que le señalaba al hombre cuál era su meta. Por otra parte, no eran voladores los que hicieron esas catedrales, porque la catedral gótica tiene los cimientos firmemente fundidos en la tierra. Pero parece un plato volador a punto de levantar el vuelo, de alzarse. Bien, en el siglo XIV, del 1300 en adelante, el gótico se transforma en gótico florido. O sea que ese gótico que gusta poco de los adornos de las catedrales, y en lugar de apuntar hacia lo alto empieza a retorcer sus líneas y se forman firuletes, garabatos, etc. Y es el indicio de que el alma ya no apunta hacia el más allá, sino que se vuelve hacia el mundo, porque en realidad le interesa el mundo, pretende gozar de él, dominarlo y gozar de él. En este tiempo hay una ruptura filosófica muy importante, es decir, triunfa en este siglo, ya se había dado anteriormente, pero había sido resistida por Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, pero prevalece un Sescoto, que fue un gran tipo, es un beato, va a ser santificado, fue un gran teólogo mariano, pero su filosofía está equivocada. Y él fue continuado por Guillermo de Ockham, el padre del nominalismo, y no nos vamos a meter en cuestiones técnicas. Es decir, hay otro signo que es muy concreto y para nosotros más revelador que el triunfo del nominalismo. Aparece la burguesía. Es decir, siempre hubo gente así, con mentalidad burguesa, pero no le dieron el tono a la sociedad, por lo menos durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que caracteriza al burgués? Y el burgués es el que vive en función del dinero. El fin de su vida es el lucro. Como dije, siempre hubo gente así, y hasta incluso hubo sociedades dominadas por la sed de lucro, pero eso duró poco, se agotaban rápidamente. Los periodos en que la sociedad buscaba el dinero y la ganancia, y la ganancia, y la ganancia, el culto de Mamón, ¿no? Según la Sagrada Escritura, el falso Dios que se hacen los judíos cuando están en el desierto, porque creen que Moisés no vuelve más, el becerro de oro, Mamón. El culto de Mamón, del dinero, en lugar de Dios, es decir, había sido fugaz en las sociedades antiguas. En cambio, en el siglo XIV aparece la burguesía y, es decir, la mentalidad burguesa se ha desarrollado firmemente durante 7 siglos y hoy está más vigente que nunca. O sea, la arquitectura con el gótico florido revela que hay un cambio en lo profundo del alma del hombre medieval. Y en lo social eso aflora como el burgués. Dios suscita un gran santo, San Francisco de Asís, del siglo XII, ¿no es cierto? Pero claro, ya venía dándose esa tentación desde antes, justamente porque la sociedad en el siglo XII y en el siglo XI le iba demasiado bien, entonces los negocios florecían. Con San Francisco de Asís, Dios llama la atención con respecto a que hay bienes superiores a las riquezas de este mundo. Los franciscanos hacen una obra extraordinaria, pero no logran detener la inclinación hacia el dinero, y esa inclinación hacia el dinero triunfa en el siglo XIV. Primero en Italia, sobre todo en el norte de Italia. Pero Italia no era un país decisivo porque no era un país. Había una multitud de estados, ducados, reinos, etc., los estados pontificios. Entonces, para que esa mentalidad contaminara
a Europa necesitaba triunfar en naciones importantes. Y triunfa también en Alemania, pero Alemania tenía el mismo problema que Italia. Triunfa en Francia y en Inglaterra. En Inglaterra, una de las calles del centro económico de Londres se llama todavía Lombard Street, la calle de los Lombardos. Los Lombardos vienen del norte de Italia. Milán está en la Lombardía. Y en Francia también, a los prestamistas se los llamaba los lombardos. O sea que de Italia es el gran laboratorio de esos siglos, hasta el Renacimiento, la ciencia así con Leonardo da Vinci, Galileo, etc. Pero esa ciencia, esa política con Maquiavelo, esa economía con los burgueses, va a triunfar porque arraigan en unidades políticas más importantes. Bien, ese cambio, o sea, la liquidación del viejo orden cristiano es acelerado por un fenómeno imprevisto de orden material. Estalla en Europa la peste negra. La peste negra, cuyo origen no se conoce bien, cada nación empezó a atribuirle el origen a las naciones vecinas, pero diezmó mucho más que diezmó, por lo menos mató a un tercio, y muchos dicen que mucho más de un tercio, casi la mitad de la población europea. Y paralizó la vida durante 50 años. Los caminos intransitables, todos encerrados en su casa, etc. Si alguien tiene oportunidad de ver la película de un director sueco que se llama Bergman, y la película se llama El Séptimo Sello, que es un buen documento sobre la peste negra. Por ejemplo, el aislamiento fue tal que a la peste negra se debe el nacimiento del inglés. Los ingleses habían sido conquistados por los franceses del norte. Guillermo el Conquistador era francés. En la corte y la clase alta se hablaba francés, pero ellos recibían ese flujo que venía de Francia mientras fue posible viajar de Francia a Inglaterra. La peste negra suspendió el paso de Francia a Inglaterra y entonces empezó a mezclarse el francés de la corte con el lenguaje popular. Y el primero que escribió en inglés fue un autor cristiano, devoto de la Virgen, Chaucer, o sea, el apellido de él es de origen francés, porque es Chaucer, algo por el estilo, zapatero en francés, ¿no es cierto? Bien, así aparece el inglés. Esto nos da idea de la parálisis que hubo a fines de la Edad Media. Bueno, el asunto es qué va a ocupar el vacío dejado por el ideal que había regido Europa desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XIV.